En esta semana en Valle Salvaje, las emociones explotaron como un huracán que nadie vio venir. Nada volvió a ser como antes. Lo que parecía estar oculto, lo que muchos se empeñaban en callar, terminó saliendo a la luz con una fuerza devastadora. Las máscaras cayeron, los secretos dejaron de ser susurros y el destino de todos cambió para siempre. En el centro de esta tormenta estaba Julio. Un hombre que por años supo moverse entre la mentira y el poder como pez en el agua. Pero esta vez, su juego se le fue de las manos. Ya no era el esposo ejemplar ni el hermano que protegía a los suyos. Ahora era un ser acorralado, solo frente al espejo, enfrentando el vacío que dejó al traicionar a todos los que una vez confiaron en él. Su arma más poderosa, esa carta que alguna vez le dio ventaja, ahora se convirtió en una amenaza latente, un recordatorio de que incluso el manipulador más astuto puede terminar siendo víctima de su propio juego. Úrsula, la gran estratega, la reina de la intriga, cayó. Su imperio de sombras se desmoronó en cuestión de días. Perdió el control sobre Rafael, fue humillada públicamente por Julio y quedó al borde del colapso, asfixiada por las verdades que ya no podía esconder. Aquella mujer que nunca temió ensuciarse las manos ahora temblaba ante la posibilidad de perderlo todo. Y mientras los pilares del poder temblaban, Rafael y Adriana se convirtieron en símbolo de resistencia. A pesar de la fragilidad del embarazo, de las amenazas y el constante peligro, eligieron mantenerse unidos. Su amor, lejos de debilitarse, creció con cada adversidad. Fueron faro en medio del caos, demostrando que el valor no siempre se encuentra en las armas, sino en la lealtad y la ternura. Ellos, con cada gesto de cariño, devolvieron algo de humanidad a ese valle herido. Amanda irrumpió en escena como un soplo de aire nuevo. Con su sabiduría, su voz serena y su capacidad de escuchar sin juzgar, logró lo impensado: abrir una grieta en el corazón endurecido de Leonardo. Y con ese simple acto, comenzó a tejer una red de comprensión entre generaciones separadas por años de rencores y silencios. Ella no vino a imponer, vino a sanar. Y en un lugar donde las heridas aún sangran, su presencia fue un bálsamo necesario. Bárbara, siempre distante, comenzó a mostrar signos de humanidad. Aquella carta que aún no se atrevía a abrir representaba mucho más que palabras escritas. Era la esperanza de que todavía hay puentes por construir, de que el orgullo aún puede ceder ante el amor. Porque en Valle Salvaje, incluso el gesto más pequeño puede cambiar el rumbo de una historia marcada por la tragedia. Y en medio de los protagonistas, en las sombras pero sosteniendo la estructura emocional de todos, estaban Mercedes, Bernardo, Aurora y el pequeño Pedrito. Ellos fueron la resistencia silenciosa, los que, sin protagonismo, mantuvieron la calidez en una comunidad rota. Representaban la familia, la solidaridad, la capacidad de cuidar incluso cuando todo se derrumba. El Valle Salvaje aún no conoce la paz definitiva, pero por primera vez, se siente cerca. Las heridas siguen abiertas, sí, pero ahora hay manos dispuestas a sanarlas. En cada perdón concedido, en cada abrazo inesperado, en cada mirada cargada de compasión, hay una promesa de algo mejor. Tal vez sea el hijo de Adriana. Tal vez sea una nueva forma de vivir, más cercana al amor que al rencor. Pero lo cierto es que el cambio ya comenzó, y nadie podrá detenerlo. Y mientras el amanecer tiñe los campos con su luz dorada, en la casa grande, Julio contempla el horizonte con el alma en vilo. La calma exterior contrasta con el caos en su interior. Las piezas de su ajedrez mental comienzan a moverse de nuevo. La noticia del embarazo de Adriana no le provocó ternura. Fue, para él, una alarma, una amenaza a su poder emocional. Lo que alguna vez fue deseo, pasión, ahora se ha transformado en una maraña de estrategia, control y miedo. Porque en Valle Salvaje, incluso cuando el sol brilla, las sombras siguen acechando. Y aunque algunos corazones empiezan a sanar, otros siguen dispuestos a destruirlo todo por no perder el control. Lo que comenzó como una simple visita se convirtió en una cadena de decisiones desesperadas, alianzas impensadas y silencios cargados de veneno. El matrimonio de Adriana pendía de un hilo, frágil, desgastado por los secretos y la desconfianza. Pero más allá del amor, lo que ahora estaba en juego era mucho más profundo. El hijo que esperaba podía ser su ruina, o su única salvación. Cada latido en su vientre era una amenaza latente,
Una promesa incierta en medio de una tormenta emocional que crecía sin tregua. Rafael, atrapado entre el pasado y el presente, sabía que ya no podía protegerla solo. Había confesado a Adriana los chantajes de Úrsula, y juntos comprendieron la verdad. Aquella mujer era una bomba de tiempo a punto de estallar. Y si no la detenían ahora, todo lo que estaban construyendo se vendría abajo con una violencia irremediable. Así, con el corazón encogido y el orgullo tragado, Rafael tomó una decisión impensada: acudir a Julio. Sabía que no era de fiar, que su ambigüedad era un riesgo. Pero en ese momento, no había otra opción. La posición legal de Julio como esposo de Adriana le daba un poder que no podían ignorar. Era su última carta, una que quemaba en las manos. Julio, por su parte, lo tenía claro. Desde que supo del embarazo, sus emociones se convirtieron en estrategia. Lo que alguna vez sintió por Adriana ya no era amor, sino obsesión. Y si no podía tenerla, se aseguraría al menos de que Rafael tampoco lo lograra. Así que, con una frialdad cuidadosamente disimulada, aceptó colaborar. No por altruismo, sino por puro interés propio. Pero tras cerrar ese pacto tácito con Rafael, Julio se dirigió con rapidez a la habitación de Úrsula. Allí, el lujo y el veneno convivían en perfecta armonía. Él sabía que ella lo despreciaba, pero también que compartían el mismo miedo: perder. Úrsula había construido su seguridad sobre una red de manipulación, y verla tambalearse era una mezcla de deleite y alarma. Ambos sabían que estaban en el mismo bando, no por convicción, sino por conveniencia. Y así, sellaron una tregua silenciosa. No había confianza, no había afecto. Solo un interés común que los unía con cadenas invisibles. Proteger sus propios planes, evitar que la relación de Rafael y Adriana saliera a la luz, y, en el fondo, aferrarse a lo poco que aún podían controlar. Mientras tanto, en la casa pequeña, la armonía aparente se rompió con un suspiro. Adriana, que había insistido en acompañar a Rafael en una visita de cortesía a Mercedes, comenzó a sentirse mal apenas cruzó el umbral. Su rostro perdió el color, y un sudor frío le cubrió la frente. Intentó disimular, pero era evidente, algo no andaba bien. Mercedes, con la sabiduría de quien ha visto muchas tormentas, percibió al instante el peligro. Le ofreció un banco junto al fuego, una toalla húmeda con hierbas, un gesto lleno de ternura y preocupación. Rafael, con el rostro desencajado, se aferraba a la esperanza de que fuera solo un mareo pasajero. Pero el silencio de Mercedes lo decía todo. Ese no era el lugar ni el momento para forzar a Adriana. Estaba arriesgando demasiado, y el precio podía ser irreversible. Las palabras quedaron atrapadas en la garganta de todos. Lo que debía ser una tarde de reconciliación terminó en un episodio de alarma. Y en el fondo, cada uno sabía que aquello era solo el comienzo. Que el cuerpo de Adriana estaba reaccionando no solo al embarazo, sino también a las emociones acumuladas, al estrés, al miedo, al dolor de un amor que parecía imposible de proteger. En Valle Salvaje, los lazos que alguna vez unieron a sus habitantes se están deshilachando uno a uno. Las alianzas se hacen y se rompen con la rapidez de un suspiro. Nadie está completamente del lado del bien o del mal. Todos tienen algo que ocultar. Y ahora, con cada paso, la línea que separa la traición del sacrificio se vuelve más delgada. La guerra silenciosa continúa. La amenaza de Úrsula, la manipulación de Julio, el frágil estado de Adriana, el amor desesperado de Rafael. Todo avanza hacia un punto de quiebre inminente. Las piezas ya están en movimiento, y el tablero está teñido de tensión. El valle enmudeció cuando el cuerpo de Adriana se desplomó en brazos de Rafael. Un silencio espeso, inquietante, se apoderó del ambiente. No hubo tiempo para procesar el miedo, solo el sonido seco de una caída y el temblor en los labios de los presentes. Fue Mercedes quien rompió ese mutismo con un grito ahogado que heló la sangre de todos. Y en cuestión de segundos, la calma se convirtió en caos. El pequeño Pedrito, alertado por los susurros inquietos que corrían por la casa, irrumpió justo a tiempo para ver a su hermana en el suelo, inmóvil, los ojos cerrados como si un velo invisible la hubiera desconectado del mundo. Su rostro, apenas unos instantes antes lleno de alegría infantil, se deformó por el miedo más profundo. Se arrodilló junto a ella, la sacudió con torpeza,
buscando en su rostro un signo de vida. Su llanto desgarrador se mezclaba con la desesperación que empezaba a contagiarse como una ola. Rafael, sosteniéndola contra su pecho, temblaba. Las manos le fallaban. El rostro se le desfiguraba entre lágrimas y súplicas. Pero en medio de ese huracán emocional, Mercedes tomó el control con la firmeza de quien ha enfrentado la vida de frente. Ordenó cada movimiento como una general de campo: mantas, agua, alcohol. Nadie discutió. Nadie dudó. La experiencia de Mercedes era la única brújula entre tanta desesperación. Adriana fue colocada con cuidado sobre el lecho improvisado, y cada mano que la tocaba lo hacía con la esperanza de no romper algo más. Los ojos de Rafael no se apartaban ni un segundo de ella. Y entonces, cuando la tensión estaba a punto de convertirse en resignación, el milagro ocurrió. Un parpadeo, un suspiro, apenas un susurro. Pero suficiente para devolverle el alma a quienes estaban allí. Una lágrima solitaria rodó por el rostro de Rafael mientras la veía volver del abismo. Ella, confundida, intentó hablar, pero apenas murmuró sobre el bebé. Mercedes, con una ternura que solo las madres de verdad conocen, le apretó la mano y la tranquilizó. No hacía falta más. Por ahora, Adriana estaba viva. El corazón seguía latiendo. Y con eso bastaba para seguir luchando. Pero mientras la casa pequeña respiraba aliviada, en la casa grande se tejía otra escena decisiva. Bernardo, aún con el pulso agitado por lo vivido, decidió enfrentarse a su propio orgullo. Atravesó el umbral de la residencia con la dignidad de quien ya no busca confrontación, sino soluciones. Frente a él, el poderoso José Luis lo miraba con recelo. No se esperaban. No se confiaban. Pero el destino los había empujado hacia una posible tregua. Bernardo no llevaba armas, pero su discurso era más afilado que cualquier daga. Ya no se trataba de herencias, ni de tierras, ni de poder. Se trataba de los hijos, de las familias destrozadas, del dolor que cruzaba generaciones como una maldición. Y por primera vez, José Luis escuchó sin interrumpir. Su silencio no fue de desprecio, sino de cálculo, y quizás, de esperanza. Victoria, presente en la sala, no dejó pasar la oportunidad. Intervino con inteligencia, con templanza, con esa habilidad suya para encontrar luz en los rincones más oscuros. Su voz fue el puente entre dos mundos enfrentados, entre el odio antiguo y la posibilidad de paz. Aquel día no se firmó ningún acuerdo. No se estrecharon manos. Pero algo había cambiado. Una tregua, lejana aún, comenzaba a dibujarse en el horizonte. Y mientras esas tensiones respiraban un aire más liviano, al otro extremo del valle, el sonido de un carruaje rompía la calma matutina. Las ruedas crujieron sobre la tierra húmeda y los cascos de los caballos anunciaron una llegada que marcaría un nuevo punto de inflexión. Amanda, la madre de Leonardo, descendía con la elegancia propia de una mujer que ha vivido entre mármol y poder. Su figura imponente, envuelta en un vestido azul profundo, contrastaba con la luz cálida de la mañana. Sus ojos, sagaces y nostálgicos, escudriñaban el valle como quien regresa a un escenario donde la historia aún arde bajo las cenizas. Pero Amanda no regresaba solo como madre. Volvía como emisaria de algo más grande: justicia, redención, o tal vez venganza. En su corazón se acumulaban secretos, y en su voz se escondía el poder de cambiar el curso de muchos destinos. El regreso de Amanda al valle no fue un simple viaje de nostalgia, sino un descenso directo al corazón de una realidad que jamás imaginó. En lugar de mansiones y criados, encontró casas humildes de madera y caminos endurecidos por el tiempo. Allí, esperándola en el umbral de su nuevo hogar, estaba Leonardo, pero ya no era el hijo que recordaba. No llevaba ropa de lino ni aroma a perfumes caros. Su rostro, marcado por la vida, revelaba todo lo que había perdido, y todo lo que había ganado. Amanda sintió que algo se quebraba dentro de ella. No eran lágrimas lo que brotaba, sino una sensación más profunda, la certeza de que su hijo ya no le pertenecía por completo. El valle lo había reclamado. La austeridad del campo, la ausencia de privilegios, lo habían moldeado con una fuerza que ningún título nobiliario podría igualar. En sus ojos ya no había brillo arrogante, sino cicatrices de amor y dolor entrelazadas. La firmeza de quien ha tomado decisiones imposibles. Y en el centro de todo,
Una figura ausente. Bárbara. La mujer que, sin estar presente, lo marcaba con la intensidad de un recuerdo imborrable. Amanda entendía el valor de esa ausencia. Sabía que cuando una mujer puede romper un destino trazado, es porque su poder trasciende lo visible. Pero no venía a juzgarla. Venía a comprender. A buscar en ella las respuestas que su hijo no podía darle. Sabía que los rumores eran muchos, que los errores de ambos habían abierto heridas profundas. Pero también sabía que, detrás del silencio de Bárbara, había una historia que merecía ser escuchada. Y Amanda, dama de modales impecables pero de carácter indomable, no era mujer que se rindiera ante el rechazo. Envió una nota. Sencilla, escrita con la misma caligrafía que alguna vez había ordenado fiestas en palacios. No hubo respuesta. Pero no se detuvo. Conocía el ritmo de las heridas verdaderas, no se abren con fuerza, se acarician con paciencia. Y mientras planeaba su próximo paso, el eco de otro drama resonaba aún en la casa pequeña. Adriana seguía débil. Rafael no lograba calmarse. La angustia lo devoraba en silencio. Mercedes, firme como una roca, no soltaba la mano de la joven ni un segundo. Hasta que, finalmente, Aurora llegó. La comadrona más respetada del valle. Su presencia trajo consigo la serenidad que solo tienen las mujeres acostumbradas a traer vida en medio del dolor. Con manos suaves y mirada firme, examinó a Adriana sin una sola palabra innecesaria. Sabía que no era momento de hablar, sino de observar, sentir, comprender. Y tras unos minutos que parecieron eternos, pronunció el veredicto que todos esperaban: el bebé estaba bien. Pero la madre necesitaba descanso. Mucho descanso. El estrés acumulado, las emociones intensas, la constante amenaza que pesaba sobre su historia de amor, todo eso podía romperla en cualquier instante. Y mientras las palabras de Aurora aún flotaban en el aire, Mercedes, con su sabiduría áspera y directa, lanzó una verdad sin adornos. Esas guerras absurdas, esa lucha sin sentido entre familias, estaban consumiendo lo poco que quedaba de paz. Más tarde, cuando el sol comenzaba a teñir de oro los jardines detrás de la iglesia, Amanda se alejaba en soledad, buscando respuestas entre las flores silvestres. Fue entonces cuando el destino le tendió una nueva pieza del rompecabezas. Se encontró, casi por azar, con Irene. La joven que, sin saberlo, se convertiría en un puente. Amanda la observó con atención. Sus gestos temblorosos, su voz contenida por la timidez, su forma de mirar con respeto y miedo a la vez. Pero en esa mirada Amanda encontró algo que la hizo detenerse: sinceridad. Irene no llevaba máscaras, ni intenciones ocultas. Y aunque aún no lo sabía, tenía en su poder las palabras que podían abrir las puertas que tanto se le cerraban. El valle, que parecía adormecido entre dolores y secretos, comenzaba a moverse de nuevo. Las alianzas cambiaban, las heridas sangraban con más fuerza, y cada encuentro inesperado podía dar inicio a una nueva guerra o una oportunidad de redención. Amanda no era una visitante más. Había venido a recuperar algo. A veces un hijo. A veces una verdad. Tal vez, incluso, a sí misma. Y mientras la noche caía sobre Valle Salvaje, las preguntas flotaban en el aire como cenizas de un incendio que aún no terminaba. ¿Podrá Amanda encontrar a la verdadera Bárbara? ¿Sanará el vínculo con su hijo? ¿O traerá su presencia nuevas grietas a un valle ya resquebrajado por el dolor? Amanda, la madre de Leonardo, no ha venido simplemente a visitar, ha llegado con la determinación de reconstruir lo que la distancia y el dolor desgarraron. Y lo hace con la elegancia de quien conoce el poder del silencio y la precisión de una mente entrenada para navegar entre nobles y plebeyos por igual. Su encuentro con Irene, la joven amiga de Bárbara, no fue casualidad. Amanda sabía que el camino hacia la verdad debía comenzar desde los márgenes. Su tono cordial no era más que la capa superficial de una mujer que había enfrentado imperios familiares y tragedias personales. Y ahora, con cada palabra, plantaba semillas que más temprano que tarde germinarían en la mente de quienes la escuchaban. Mientras tanto, el amanecer en el valle no trajo paz, sino una inquietud casi palpable. En cada rincón, los rumores crecían como malas hierbas. Las detenciones, los chismes, las miradas de desconfianza, todo ardía bajo el mismo sol, pero en ninguna casa el calor era más denso que en la de Úrsula.
Rafael, harto de vivir bajo su chantaje, decidió enfrentarse a su peor sombra. Ya no era el hombre débil que ella manipulaba con amenazas veladas. Era alguien que había tocado fondo, y había encontrado fuerza en esa caída. Su confrontación fue un terremoto silencioso. No gritó. No rogó. Solo habló con la firmeza de quien ha decidido dejar de temer. Y cuando salió por esa puerta, no solo abandonaba una habitación, se liberaba de una prisión emocional que llevaba años carcomiéndolo. Pero en otro punto del valle, donde los nombres pesaban más que los actos, el duque José Luis tejía su propia red de control. Su obsesión por mantener la pureza de su linaje lo cegaba. No podía tolerar que su hijo Alejo, heredero de sus tierras y su apellido, sintiera algo más que desprecio por una campesina. Luisa, la joven de alma noble pero sangre simple, se había convertido en su objetivo. Y como los poderosos que no ensucian sus manos pero ordenan que otros lo hagan, el duque puso en marcha su cruel advertencia. Sin remordimientos, encargó un susto que recordara a Luisa cuál era su lugar. Así, al salir del mercado, Luisa fue sorprendida, violentamente amenazada por un encapuchado que desapareció entre las sombras, dejando tras de sí una cesta caída, el corazón destrozado y un alma temblorosa. El miedo que sintió Luisa no fue solo físico. Fue un golpe a su dignidad, un intento de arrancarle de raíz cualquier esperanza. Pero lo que el duque no anticipó, fue la furia de su propio hijo. Alejo, al enterarse, no dudó ni un segundo en identificar al culpable. Sabía que solo su padre era capaz de actuar con tanta vileza y cobardía. Y ese día, algo cambió para siempre entre ellos. El fuego de la rebelión ardía ya en su pecho. Alejo, hasta entonces obediente y resignado, descubrió que el amor que sentía por Luisa era más fuerte que cualquier apellido. Y que su padre, el duque, ya no era su guía, sino su enemigo. Mientras tanto, Amanda, desde su discreto rincón del valle, observaba todo con ojos entrenados. Sabía que cada drama familiar, cada lucha interna, cada palabra no dicha, formaba parte de una red mucho más grande. Una red donde todos estaban conectados, donde el pasado aún sangraba y el futuro era una bomba a punto de estallar. Alejo ha cruzado una línea de la que no habrá regreso. Tras el cobarde ataque a Luisa, su alma ya no pudo contener más la furia que lo consumía. Y sin importarle consecuencias ni barreras, montó su caballo con una determinación incandescente. El galope resonó como un presagio de guerra por los senderos polvorientos hasta llegar a la casa grande, donde la dignidad estaba a punto de enfrentarse al poder. El encuentro entre padre e hijo fue una colisión brutal. Alejo, con la rabia contenida durante años, encaró al duque José Luis con el corazón en llamas. No era solo un reproche, era la ruptura definitiva entre el apellido y el deseo de libertad. La disputa no necesitó palabras para convertirse en un terremoto emocional. Con voz temblorosa pero firme, Alejo renunció a la herencia de su linaje si eso significaba dejar atrás el amor verdadero. Lo que se quebró entre esos muros ya no tenía vuelta atrás. Era la despedida de una obediencia forzada, el nacimiento de un hombre que había elegido el amor sobre la sangre. Mientras tanto, en el rincón más silencioso del valle, el sol caía con melancolía sobre la pequeña casa donde Adriana aún se recuperaba. El aire estaba denso de incertidumbre, pero también de esperanza. Aurora, la partera que había acompañado tantas vidas, regresó con un nuevo tipo de urgencia. No solo era la salud física de Adriana lo que preocupaba, sino la carga invisible que oprimía su pecho. A pesar de que su embarazo parecía estable, era evidente que el alma de Adriana se quebraba poco a poco, empujada por los miedos, los silencios y las traiciones. Mercedes, incansable como siempre, se mantuvo al lado de la joven, como si fuera su propia hija. Rafael, con los ojos fijos en cada movimiento de Aurora, comprendía que ya no bastaba con estar presente, debía actuar, debía proteger. La advertencia de la partera fue clara. El peligro no viene solo de fuera, sino de lo que se esconde entre las paredes del hogar, en las miradas que simulan lealtad pero esconden veneno. Y entonces, en la quietud de una habitación donde la vida crecía en secreto, Adriana alzó la voz para revelar lo que había estado sintiendo en silencio. Ella ya no confiaba en Julio. Sus instintos le gritaban que aquel hombre, tan aparentemente neutral, había manipulado cada situación para sembrar desconfianza y alejarlos.
Recordó la carta que desapareció misteriosamente, esa que contenía la verdad sobre Úrsula. Recordó cómo Julio había entrado en su habitación sin motivo ni aviso. Demasiadas coincidencias. Demasiadas dudas. Rafael, al escucharla, sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. La verdad, esa verdad que tanto habían buscado, podría haber estado más cerca de lo que imaginaban, y quizás, en manos de quien menos esperaban. La carta, firmada por Victoria, era la pieza clave para exponer los verdaderos planes de Úrsula, quien había llegado al valle no por azar, sino enviada con la misión de destruir todo lo que él amaba. La tensión ya no era una sombra entre ellos, era una presencia latente, envolviéndolo todo. El valle se convertía en un tablero de ajedrez donde cada movimiento podía ser fatal. Alejo había roto los lazos con su padre. Adriana luchaba por proteger a su hijo antes de que naciera. Y Rafael debía tomar una decisión definitiva: enfrentarse a Julio, descubrir la verdad o arriesgarse a perderlo todo. En el oscuro corazón del valle, donde las verdades se entierran como los secretos más antiguos, la tensión se multiplica como una tormenta que amenaza con estallar en cualquier momento. Lo que comenzó como una sospecha, ahora se transforma en una certeza venenosa. Si Julio realmente robó la carta que incriminaba a Úrsula, entonces cada paso, cada mirada, cada decisión que ha tomado tiene un propósito oculto. Un propósito sombrío. Rafael, con el rostro endurecido por la traición, empieza a ver el rompecabezas completo. Si Julio posee aquella carta, entonces no solo la está utilizando como un arma silenciosa, sino que está manipulando el destino de todos, de Úrsula, de Adriana, de Rafael mismo. Y lo peor, está jugando con la vida de su propio hijo. Esa revelación lo consume. Una furia muda le recorre el alma. Su hermano no solo lo ha traicionado como sangre, lo ha traicionado como hombre. Y lo más cruel de todo es que esa traición no se anuncia, no se grita. Se ejecuta en la sombra, con una sonrisa falsa y palabras medidas. Rafael lo sabe, ha llegado el momento de enfrentarlo. Pero Adriana le advierte: Julio no es un enemigo común. Es como una serpiente que primero acaricia antes de morder, que seduce antes de destruir. Mientras tanto, en otro rincón del infierno familiar, Úrsula estalla de rabia. Descubre que Rafael y Adriana han vuelto a estar juntos, desafiando todos los hilos que ella misma había tejido con tanto esmero. Desesperada, corre al único aliado que le queda, o al menos eso cree ella. Encuentra a Julio en su estudio, escribiendo como si el mundo no se desmoronara fuera de esas paredes. Pero su súplica se estrella contra el muro frío de una verdad más oscura. Ya no controla nada. Porque Julio, por primera vez, le muestra su verdadero rostro. Uno sin máscaras. Uno que guarda una carta envenenada, literal y figuradamente. Julio le susurra al oído que tiene el poder de destruirla. Que esa carta desaparecida no se ha esfumado por arte de magia. Que él la tiene. Y si Úrsula insiste en desafiarlo, en exigirle, en gritarle, entonces será ella quien caiga. El miedo, ese viejo amigo que ella había olvidado, vuelve a rozarle la piel. Y así, mientras la noche cae sobre el valle como un manto de ceniza, en la casona donde Leonardo se refugia del huracán emocional que lo arrastra, Amanda intenta mantener encendida la última chispa de esperanza. La lámpara de aceite que ilumina la estancia no es suficiente para borrar la oscuridad que invade a su hijo. Leonardo está roto. Y lo admite. Fingir se ha vuelto insoportable. Ver a Bárbara pasar sin mirarlo, como si fuera un espíritu invisible, lo carcome. En medio del silencio, confiesa tener una carta. Una confesión escrita con la ayuda de Irene. Una súplica. Una verdad que debía entregarse esta semana, pero nunca llegó a las manos de Bárbara. ¿Por qué? Porque Irene lo impidió. Con voz firme, Irene irrumpe en la escena. Fue ella quien detuvo a Leonardo. Y no por miedo a la verdad, sino por miedo a las consecuencias. Porque Bárbara, herida como está, podría desatar un caos irreversible. Irene lo sabe. Lo presiente. A veces, la verdad no redime. A veces, la verdad destruye. Amanda la escucha, estoica. Pero el dolor de madre está latente. Irene insiste. Esto no se trata de proteger a Amanda, se trata de darle una oportunidad real a Bárbara, de no arrinconarla con palabras que podrían incendiarlo todo.
Y Leonardo, dividido entre el deseo de liberarse y el deber de esperar, suspira profundamente. Porque lleva esa carta como quien lleva una piedra en el alma. Y aunque el papel pesa poco, lo que contiene podría cambiarlo todo. Y mientras el silencio se extiende como una amenaza, una pregunta queda flotando en el aire. ¿Cuánto tiempo más podrán ocultar lo inevitable? Leonardo, consumido por el dolor, intentaba convencerse de que la espera era prudente. Aunque en su interior la necesidad de gritar su verdad se volvía insoportable, la razón le decía que quizás Irene tenía razón. No era el momento. Y esa carta, tan cargada de emociones, continuaba oculta como una bomba a punto de explotar. Amanda, su madre, asentía con una sabiduría ancestral, pero con el corazón lleno de dudas. Sabía que postergar lo inevitable solo traía consigo consecuencias más devastadoras. Porque el tiempo, cuando se estira demasiado, no sana, simplemente enfría. Y cuando los sentimientos se enfrían, cuando el amor deja de latir con fuerza, lo que queda es una sombra imposible de revivir. Mientras tanto, en la gran casa donde el poder y la traición caminaban de la mano, Julio permanecía encerrado en su despacho. El eco de su conversación con Úrsula aún resonaba en las paredes. Había logrado acorralarla, sí, pero sabía que su victoria era frágil. La carta en su poder lo convertía en amo y verdugo, pero también en prisionero de su propio juego. Julio, el hombre que durante tanto tiempo había tejido su red para dominarlo todo, el amor de Adriana, la obediencia de Rafael, el temor de Úrsula, ahora veía cómo esa telaraña comenzaba a tensarse peligrosamente. Cada movimiento era una amenaza y cada silencio, una traición en potencia. Esa noche, cuando Rafael regresó con el peso de las certezas, supo que ya no había lugar para dudas. La carta existía. Julio no solo la conservaba, sino que la usaba como moneda de cambio, como arma silenciosa para manipular a Úrsula. Y si ya lo hacía con ella, ¿quién más estaba bajo su yugo? Adriana, junto a la ventana, comprendía que lo que alguna vez fue solo una historia de celos, ahora era un entramado sin salida. Un campo minado de emociones, donde cada paso podía detonar el caos. Por ahora no harían nada, dijo Rafael. Pero ambos sabían que el tiempo se agotaba y que la verdad, por muy enterrada que estuviera, acabaría emergiendo con una fuerza devastadora. En otro rincón, bajo el cielo tachonado de estrellas, Amanda caminaba con paso lento pero decidido. Reflexionaba sobre el destino de su hijo, sobre Bárbara y esa carta no entregada. El amor, pensaba, es como el agua, siempre encuentra la forma de colarse entre las grietas. Pero también puede evaporarse si no se cuida a tiempo. Y así amaneció el viernes, con un cielo plomizo y un aire cargado de tensión. El valle entero parecía contener el aliento, como si supiera que algo estaba a punto de romperse. En la casa de Bárbara, Irene se mantenía cerca, como una sombra protectora. Sabía que el momento se acercaba. Que la carta, esa que guardaba tanto dolor y tantas respuestas, podría ser la chispa que encendiera el incendio. Bárbara, que había estado sumida en el silencio durante horas, rompió la quietud con una pregunta inesperada. Sabía que existía la carta. Sabía que se la habían ocultado. Y con esa certeza, lo que surgió en ella no fue rabia, sino una tristeza profunda, como si hubiera sido traicionada no por lo que contenía ese papel, sino por el hecho de que todos creyeran que debía ser protegida de sí misma. Y entonces lo dijo. No con gritos. No con furia. Sino con una herida abierta en el alma, porque todos creían saber lo que podía o no podía soportar. Irene, con la voz temblorosa, respondió lo único que podían hacer desde el amor sincero, porque la querían. Pero el daño ya estaba hecho. Lo que nadie sabía, ni siquiera Bárbara, era que esa carta estaba mucho más cerca de salir a la luz de lo que todos pensaban. Porque los secretos, como las semillas oscuras, crecen mejor en la sombra, hasta que brotan con violencia. Y cuando eso ocurra, nadie saldrá ileso. Bárbara desvió la mirada, intentando ocultar una tormenta que le quemaba por dentro. En su interior, un torbellino de emociones chocaba sin tregua, el anhelo incontrolable de conocer la verdad y el terror paralizante de enfrentarla bajo los ojos vigilantes de quienes no deseaba cerca. La duda se le clavaba como una espina, sembrando grietas invisibles en su fortaleza emocional. Mientras tanto, en la aparente calma de la casa pequeña,
El tiempo parecía haberse detenido. Rafael, silencioso, contemplaba a Adriana dormir. Había ternura en su gesto, pero también un peso que no lograba soltar. Sus ojos, cargados de preocupación, recorrían el rostro sereno de Adriana, como si quisiera grabarlo en su memoria para los días de tormenta que intuía estaban por llegar. Sus dedos se posaban con suavidad sobre el vientre de ella, como buscando proteger la vida que ambos habían creado, una vida concebida en medio de secretos y batallas silenciosas. Y justo en ese instante, el equilibrio se rompió. Como un vendaval irrumpiendo en la paz, Úrsula apareció. No fue una entrada cualquiera, fue una invasión. La furia le ardía en los ojos, como si cada latido suyo llevara pólvora. La escena que presenció fue suficiente para confirmar sus peores temores y alimentar su sed de venganza. Su orgullo herido rugía dentro de su pecho. Y aunque nadie la tocó, aunque nadie la empujó, algo se quebró en su interior. No era solo traición lo que sentía. Era la certeza de haber sido reemplazada, marginada y, lo que más dolía, olvidada. Pero su furia no encontró consuelo. No halló espacio para estallar con la violencia que ansiaba. Porque ante ella, Rafael ya no era el mismo. Había en él una paz decidida que no dejaba margen a sus juegos de manipulación. No hubo gritos. No hubo súplicas. Solo una verdad tajante: su poder había terminado. Sin más opción, Úrsula se marchó, pero no a casa. Llevada por un impulso desesperado, se dirigió a la casa grande. Allí, bajo la sombra de un Julio indiferente, intentó reclamar un lugar que ya no le pertenecía. Esperaba comprensión, alianza, incluso lástima. Pero Julio la enfrentó con una frialdad que congelaba la sangre. La protección había terminado. La carta, ese pedazo de papel que una vez fue su amuleto, se convirtió en su sentencia. Ya no era su escudo, era su amenaza. Úrsula palideció, no por el miedo a Julio, sino por la revelación de que su guerra había terminado, y la había perdido. Salió del salón con el corazón en ruinas. Ya no quedaban rugidos, solo el eco de su derrota. La mujer dominante que había controlado tantos destinos, ahora no era más que un fantasma de sí misma, vagando bajo una tormenta inminente. Y esa tormenta estalló en la madrugada del sábado. El cielo, que había contenido la tensión durante días, se rompió con violencia. Relámpagos desgarraban la oscuridad como verdades lanzadas sin piedad, y los truenos sacudían el valle entero, como si la tierra misma gritara por todas las emociones reprimidas. No era solo un fenómeno climático. Era el reflejo del colapso emocional de todos los personajes, que ahora enfrentaban las consecuencias de sus decisiones. En la casa pequeña, el insomnio reinaba. Adriana, incapaz de dormir, se sentó en la orilla de la cama. Sus manos, temblorosas pero decididas, acariciaban su vientre con ternura infinita. No hablaba, pero su mirada lo decía todo. Había miedo, sí, pero también esperanza. Sabía que el camino sería arduo, que las batallas aún no habían terminado, pero en su interior se aferraba a la promesa de un futuro diferente, más limpio, más verdadero. Detrás de ella, Rafael observaba en silencio. No hizo ruido, no interrumpió. Solo la contempló. Porque en ese instante entendió que su fuerza, la verdadera, nacía de la mujer que tenía frente a él. No era un héroe. No era un salvador. Era simplemente un hombre que, al fin, había encontrado algo por lo que valía la pena luchar sin máscaras. El valle dormía bajo la lluvia, pero el destino de sus habitantes ya había despertado. Las alianzas se rompían. Las verdades salían a flote. Las cartas, literalmente, estaban sobre la mesa. Y lo que vendría, no sería una simple continuación, sería una explosión que lo cambiaría todo. En un rincón donde el amor y el dolor comparten la misma tierra, una mujer observaba en silencio. No intervino. No dijo una palabra. Solo contempló la escena con los ojos húmedos y el corazón dividido entre el deseo de consolar y el respeto por un momento que no le pertenecía. Frente a ella, madre e hijo se reencontraban en un abrazo mudo, lleno de historia, de errores, de segundas oportunidades. Era un instante sagrado, uno que pedía distancia para no quebrarse, para que sanara por sí solo. Mientras tanto, a kilómetros de allí, Amanda tomaba una decisión silenciosa pero determinante.
Volvería a su antigua residencia, aunque solo fuera por un día. A veces, alejarse es el acto más sabio. Había dado todo de sí. Había hablado con Bárbara, había puesto sobre la mesa lo que estaba en sus manos. Pero ahora le tocaba a Leonardo caminar con sus propios pasos, sin bastones ni muletas emocionales. El amor de madre no desaparecía, pero sabía que proteger demasiado también era una forma de impedir el crecimiento. Y en ese mismo instante, Bárbara se refugiaba en su jardín, bajo una llovizna que no era más que una metáfora del alma. La lluvia no dolía. La carta tampoco. Lo que dolía era la posibilidad de amar sin certezas, de perdonar sin garantías. Irene la acompañaba, silenciosa y leal, como un faro en la tormenta. La carta estaba allí, tangible, al alcance de la mano, pero aún no era el momento de abrirla. Porque algunas verdades necesitan madurar antes de ser reveladas. Más allá, en la casa grande, Julio vagaba por los pasillos como un fantasma atrapado en su propio castillo de mentiras. Úrsula había desaparecido, tal vez para siempre. Rafael se alejaba. Adriana ya no lo veía. Victoria, desde las sombras, medía cada paso. Y él, con la carta aún intacta en su escritorio, se debatía entre destruirla y usarla como su última arma. Pero por primera vez en su vida, el poder ya no le ofrecía consuelo. Solo quedaba el eco de las decisiones mal tomadas y el peso insoportable del aislamiento. En la casa pequeña, Mercedes tomaba el liderazgo. No había lugar para el caos ni para la improvisación. Aurora había trazado una hoja de ruta, y todas las mujeres de la casa la seguían con firmeza. La vida que crecía en el vientre de Adriana no era solo un bebé. Era un símbolo. Una nueva esperanza para un valle desgarrado por secretos, traiciones y silencios. La tregua, aunque frágil, parecía finalmente abrir una rendija de luz en medio de tanta oscuridad. En otro rincón, Bernardo y José Luis seguían sin hablarse. Pero lo importante no era la falta de palabras, sino la ausencia de violencia. Y en un lugar donde el silencio significaba paz, eso era un triunfo silencioso pero poderoso. La carta seguía ahí, sobre la mesa, inalterada, como un testigo mudo del pasado que esperaba su momento exacto. Afuera, la lluvia continuaba cayendo, pero no osaba tocarla, como si respetara su carga. Al caer la noche, Victoria daba un paso inesperado, una oferta de paz. Bernardo lo meditaba con la gravedad de quien ha perdido demasiado. Mercedes, sin embargo, se negaba. Para ella, pactar con el enemigo era traicionar a los caídos, a las heridas aún abiertas. Pero Bernardo veía el hambre, el miedo, el cansancio. A veces, rendirse no es cobardía, sino una forma de sobrevivir. Y aunque su corazón dudaba, su razón comprendía que la guerra eterna no era una opción. Sin embargo, el destino tenía sus propios planes. Porque justo cuando parecía que el valle encontraba algo parecido a la estabilidad, un giro inesperado amenazaba con derrumbar todo lo construido. No era el fin. Era el comienzo de una nueva batalla, una que no solo enfrentaría a familias, sino a los propios fantasmas del pasado. Y en ese tablero de emociones y secretos, cada decisión podía cambiarlo todo. El juego aún no ha terminado. Y el valle, aún guarda su rugido más feroz.